Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Bájate la app de Google Store y llévanos con vos a todas partes o comunicate a contacto@galactica.com.ar o whatsappeanos al 549 11 2186 1363. Brillamos para vos con las mejores herramientas de estos tiempos y la mejor vibra energética digital. Bueno, todos ustedes saben que estamos ya prácticamente atravesando la etapa de campaña en este año electoral en la República Argentina. Los candidatos están allí, bueno, bien candentes, desarrollándose algunos sus propuestas, haciendo giras, pero tenemos otros dirigentes de gran trayectoria en la República que me imagino están muy preocupados con lo que está pasando en la Argentina. Por eso ya mismo vamos a dialogar con Federico Freddy Storani, uno de los tradicionales justamente dirigentes de la Unión Cívica Radical en la Argentina. ¿Cómo estás, Freddy? Un gusto saludarte. Bienvenido a Galáctica Internacional. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, un gustazo, Freddy. A ver, Freddy, ¿cómo estás visualizando lo que está pasando en esta nueva etapa de campaña 2023, en esta política bastante compleja que tiene la Argentina, donde hay muchas discusiones y donde estamos notando de que hay muchas falencias, ¿no?, de parte de los candidatos y de los dirigentes que están realmente en esta campaña que para algunos está siendo bastante vergonzosa, ¿no? Sí, comparto la introducción y comparto este último concepto. En general, evalúo que la campaña electoral es muy pobre. Tengamos en cuenta que esto es simplemente las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que sería una forma de seleccionar los candidatos que van a competir en la elección general. Y podría ser una muy buena oportunidad para, en todo caso, marcar diferencias y matices que puede existir dentro de un mismo espacio. Pero se ha convertido en una campaña más bien que busca la descalificación, en general digo, porque hay algunas excepciones muy buenas que también voy a destacar, pero en general ha sido eso, y como se dice habitualmente, mucho ruido y pocas nueces, es decir, mucho ruido de descalificación, de agravio y poca propuesta, poco proyecto que vaya instalando una agenda necesaria en Argentina sobre los temas principales y fundamentales que hay que abordar, teniendo en cuenta que estamos con una inflación que supera los 3 dígitos, que existe una pobreza estructural que supera largamente el 40%, una indigencia que supera el 8%, es decir, tenemos más de 50% en esa situación de marginalidad y de pobreza, y deberían ser los temas principales. Además de la cuestión de la seguridad, que hay que abordarla con unas ideas novedosas, no simplemente con más de lo mismo, de endurecer penas, de reprimir más, porque eso ya se ha probado que no da un resultado. Hay que poner énfasis en la prevención, en la contención y también en la resocialización de muchos de quienes están en este momento privados de la libertad. Claro. Esto que vos decís es muy cierto, pero ¿por qué no se hace nada para empezar realmente a producir esos cambios, ¿no? Porque la sociedad está preocupada fundamentalmente por todas estas cosas que vos acabás de plantear hace mucho tiempo y no vemos de que se baje un mensaje o se empiece a trabajar concretamente en estas cuestiones, ¿no? En producir esos cambios que la Argentina necesita hace tiempo, pero que no se concretan, no se llevan a la práctica. Bueno, entiendo porque ha habido una crisis muy profunda en el sistema de partidos. Y el sistema de partidos tenía enormes ventajas. Tenía la ventaja número uno de que tenía ámbitos donde se podía discutir, analizar, debatir, con todos los defectos que los partidos pudieran tener, sin embargo eso lo tenían.
y finalmente la discusión colectiva llevaba a algunas conclusiones que finalmente se convertían en propuestas que se trasladaban a la sociedad. Ahora no, ahora es una campaña puramente de individuos, de personas. Y los individuos y las personas recurren a lo peor, que es el tema de los carpetazos, en fijarse en los antecedentes, en el intento de descalificación. Y por lo tanto, aquí sí que va lo de que el árbol no deja ver el bosque. Claramente el árbol no deja ver el bosque. Se mira la parte más superficial y no se aborda en profundidad los problemas que tenemos. Por caso, recuperar planificación indicativa para ayudar al sector industrial, empezando por las pequeñas y medianas empresas, que son las que generan mayor empleo. Del mismo modo que poner el énfasis en el cuidado, pero muy preciso, concreto y con medidas de medio ambiente. Miremos lo que pasa en el hemisferio norte, ya prácticamente se hace invivible, imposible de vivir con las temperaturas que se están soportando, y esto va creciendo y va a llegar también a nuestro continente. Preservar algunos recursos naturales estratégicos como el agua, por caso, establecer normas para el funcionamiento de la economía circular donde se pueda. Muchas de estas cosas serían imprescindibles que se tomaran como agenda de debate y pudieran llevarse adelante como políticas de Estado. Dejar de chicanearse, ¿no?, entre las mismas dirigencias de estos tiempos que están justamente distrayendo la atención de los verdaderos problemas en cosas banales, ¿no? Absolutamente, por eso dije, cuando uno cae en el puro individualismo, lo único que busca es el antecedente que tiene uno u otro, y la verdad que eso no hace al fondo del tema. Por supuesto que sí marca niveles de coherencia, y hay quienes se plantan de cara también a la sociedad con alguna propuesta un poco más coherente, por lo menos de decir no profundicemos más las divisiones artificiales, la llamada grieta, porque eso no. Si una crisis es profunda, prolongada en el tiempo, lo que requiere es ampliar la base de sustentación política y no achicarla, no estar permanentemente, porque si no, eso es pan para hoy y hambre para mañana. Uno puede circunstancialmente ganar una elección, pero luego va a tener enormes dificultades para la gobernabilidad, para gobernar. Y lo que se trata es tener estabilidad para poder gobernar. ¿Qué ha pasado con el radicalismo en este intento de fusionar distintas estrategias políticas que no se han podido llevar a la práctica? ¿Hay como un quiebre dentro de la institución de la Unión Cívica Radical? Bueno, el radicalismo es todavía el partido que tal vez funcione más orgánicamente. Lo que ocurre es que el radicalismo, al no haber tenido esos debates que apuntaba, el último gran debate en el radicalismo, para ser franco, fue justamente en aquella convención de Gualeguaychú, ya hace bastante tiempo, 2015. Sí, muchos años pasaron. Sí. Hace mucho, exactamente. ¿Por qué? Y por eso han ido algunos grupos cayendo directamente en ser un grupo que se han convertido en lobistas buscacargos, el llamado Grupo Malbec del radicalismo, liderado por Ernesto Sanz, lamentablemente, el presidente del Comité de Provincia, Maximiliano Abad, la derrotada, felizmente derrotada, porque ganó un candidato que está en las antípodas y que sí promete mucho más, como es Puyaro, la derrotada Carolina Lozada en Santa Fe. Todos ellos integran el llamado Grupo Malbec, que opera como un furgón de cola, como un apéndice del PRO, y en realidad nosotros no somos un apéndice del PRO. En todo caso, lo que buscamos es tener una política de alianzas amplia, como dije antes, para ampliar una base de sustentación política que permita encarar una crisis con éxito, pero no estar sometido o simplemente buscar un espacio de poder de lo que vaya quedando como migajas después de una repartija, ¿no? Hubo como varias indecisiones, ¿no?, que llevan justamente a una pérdida de participación de la UCR dentro del electorado nacional. Así es, lo ha habido. Yo creo que lo que nosotros procuramos es restablecer algunas líneas internas del partido que permitan y recuperen ese funcionamiento. En mi caso, estoy proponiendo un relanzamiento del sector que lideraba la Corriente de Opinión Nacional, una organización de tipo nacional,
que permita ayudar a que ese debate tan necesario, yo diría imprescindible dentro del radicalismo, se dé y se recupere el funcionamiento de un partido que además también ha perdido sus prácticas democráticas internas. En el momento de seleccionar los candidatos no ha habido prácticas internas. Ajá. Eso es un tema que marca un llamado de atención, ¿no?, sobre la dirigencia del propio radicalismo. Pero ¿cómo estás viendo vos la participación de Morales, el gobernador del norte, dentro de esta formulación, dentro de esta candidatura que se está atravesando justamente en estos tiempos? Bueno, yo veo en Morales una figura que le aporta. ¿Por qué? Porque la provincia de Jujuy, que antes era calificada como inviable, desde el punto de vista económico, ha tenido una recuperación muy importante, y eso es notable, y el desarrollo de algunas de estas cosas que veníamos reseñando es positivo, como por ejemplo las energías renovables, el parque solar más grande de la República Argentina justamente está en marcha en la provincia de Jujuy, en La Puna, del mismo modo que laboratorios de cannabis medicinal que producen una exportación e ingreso de divisas, y también, por supuesto, la posibilidad de la explotación del litio con valor agregado. Es decir, que las baterías se fabriquen en nuestro propio territorio. Ahora, él le da una mayor capacidad de determinación a esa fórmula, pero insisto, no ha sido acompañado por todo el partido, si no podría haber sido candidato a presidente. El llamado Grupo Malbec dentro del radicalismo decidió desde hace mucho tiempo participar con Patricia Bullrich directamente, que están las antípodas de nuestras posiciones político-ideológicas. ¿Esto crees vos que va a perjudicar la posibilidad de la reapertura, digamos, del radicalismo dentro de la política nacional? Porque también, fíjate que hay una división interna dentro de Cambiemos. Tenés la línea de Bullrich y tenés la línea de Horacio Rodríguez Larreta, que a veces son cuestionados por diversos tipos de temas que han atravesado en su trayectoria personal y profesional, ¿no? Sí, se está haciendo como incompatible y cada día parece más evidente, porque Bullrich buscó seducir al electorado de Milei, y las propuestas de Milei francamente son totalmente incompatibles con las nuestras. Alguien que niega el calentamiento global, con lo que acabo yo de señalar de lo que está pasando en el hemisferio norte y en el mundo en general, que pretende la libre comercialización de órganos humanos sin ningún tipo de regulación, que pretende la libre venta de armas de fuego, que producen más de una tragedia por día en la principal potencia del mundo, Estados Unidos de Norteamérica, por el lobby de la Asociación del Rifle, entre otras cosas, que niega los derechos de las mujeres, que es claramente misógino. Es difícil que tenga compatibilidad con nuestra historia, con nuestros antecedentes, con nuestros valores. Y realmente eso se comienza a ser incompatible, ¿no? Claro. Transgredir, como parece ser, la postura o el discurso que tienen justamente algunos de los candidatos. ¿Crees vos que la sociedad está interpretando eso y que existirá un raciocinio a la hora de poner el voto en las urnas en estas nuevas elecciones? Me dio esperanza la elección de Santa Fe en particular, porque Maximiliano Puyaro, que ganó a pesar de los pronósticos de las encuestas y derrotó justamente a Carolina Lozada, que integra el denominado Grupo Malbec, como dije, liderado por Sanz, lo que hizo fue exactamente lo que estoy yo describiendo, es decir, recorrió muchísimo la provincia varias veces, tuvo contacto personal, directo, formó equipos, formuló propuestas, y además tiene detrás de sí una experiencia. La experiencia de haber sido ministro de Seguridad en su momento de un gobierno bueno, como fue el gobierno de Miguel Lischit, lamentablemente desaparecido en pandemia, que permitió disminuir sustancialmente los delitos, que es uno de los flagelos que vive esa provincia. Aparte el tema del narcotráfico, que también es una cuestión muy preocupante para los santafesinos, ¿no? O sea, lo que pasa en Rosario realmente es devastador, lo que sucede diariamente
con un descontrol absoluto y una mirada para el otro costado de parte del propio Estado federal nacional, ¿no? El gobierno central, como que tampoco no visibiliza la real y grave problemática que tienen los ciudadanos de esa provincia, ¿no? Bueno, por eso, en el caso particular de Puyaro logró disminuir ese delito en particular, disminuyendo los homicidios, pero además yo creo que, yendo a lo nacional en ese aspecto, hay que hacer funcionar el Consejo de Seguridad Interior, que existe por ley, y que permitiría un comando unificado con una planificación estratégica muchísimo más eficiente. El tema tiene que ser abordado de ese modo. Y bueno, la ausencia por parte del Estado y la muy mal desempeño, el flojo desempeño del ministro como Aníbal Fernández, lamentablemente nos ha hecho perder mucho tiempo. Vemos lo que pasa en el sur de la Argentina, con estos permanentes atropellos justamente a las leyes y digamos a lo que tiene que padecer justamente la población del sur, ¿no? ¿Cuál es tu visión al respecto de este tema permanente de los cortes de rutas, de lo que pasa con Jonas Huala, de esta injerencia que tienen extranjeros que enarbolan banderas que no son la celeste y blanca en el sur de la patria argentina y que nos están generando un daño tremendo, no solamente socialmente, sino económicamente? Mira, yo en eso soy muy claro. La Constitución reformada del año 94, porque Sí. la reforma más reciente fue esa, establece claramente los derechos de los pueblos originarios, pero en su condición de argentinos. Ahí está. Esto significa que lo que hay que preservar de manera primigenia, sin ningún tipo de duda, es el Estado-Nación, el Estado Nacional. El Estado Nacional está compuesto por 3 elementos esenciales, que es el territorio, la población y el poder. Y por lo tanto, no existe Estado Nacional si no puede ejercer el poder sobre su propio territorio. Y eso tiene que estar claro. Una cosa es contemplar los derechos de los pueblos originarios, que está también establecido constitucionalmente, Sí. y otro es permitir que haya manifestaciones como estas que cuestionan justamente la existencia del mismo Estado. Ahí está. La invasión fronteriza descontrolada que tenemos de parte por un gobierno central que no reacciona y que pone a fuerzas como la propia Gendarmería u otras regionales para cuidar el delito en vez de favorecer justamente el accionar o el despliegue normal que tienen que tener los ciudadanos del país. ¿No demuestra una situación decadente en materia de seguridad de la Argentina, Freddy? Sí, claro que sí. Hemos dicho ya muchas veces que las fronteras argentinas son muy porosas. Un colador. Y que justamente la fuerza que ha sido creada para custodiar las fronteras tiene que estar aplicada a otro tipo de tareas, que es la Gendarmería Nacional. La función específica de la Gendarmería tiene que estar combatiendo el delito, cuando en realidad debería estar claramente preservando las fronteras. Esa es la que tiene el poder de policía. Y yo creo que justamente esto requiere una planificación y una reformulación de las fuerzas de seguridad nacionales, un despliegue sobre el territorio en lugares estratégicos y claramente, como hemos dicho en muchas oportunidades, una política de radarización que impida que las aeronaves se metan por la frontera, porque también el delito transnacional, como es el narcotráfico, el tráfico de armas, entra de la mano de ellos. Vos viste que de alguna manera el argentino, la argentina, todos los ciudadanos de este país estamos muy preocupados por lo que está aconteciendo en materia social y económica con estas constantes variables que se dan no solamente en el mercado financiero, sino lo que pasa socialmente, un poco lo que vos decías en un principio, ¿no? La falta de concientización de cierta dirigencia que no tiene el raciocinio lógico para resolver los problemas a la gente. ¿Qué le sugerirías? ¿Cuál sería, digamos, tu postura, tu mensaje para que la sociedad tome conciencia justamente en esta nueva etapa electoral, Freddy? Lo que dije al principio, que un poco porque también el ciudadano, el hombre, la mujer, tiene derechos, pero también tiene deberes. Claro. Y los deberes es exigir que
se levante la calidad del debate, digamos, electoral, preelectoral, que se exija las propuestas. Esto tiene que ser, y también involucrarse en la medida de sus posibilidades, participar. Si la realidad no me gusta, obviamente debo, por lo menos al nivel del alcance que cada uno pueda, tener un mayor nivel de involucramiento, de participación. Por aquello de que los políticos seguramente se equivocan varias veces por día, pero al menos intentan algo, y quienes no lo hacen en un país que está muy necesitado de la participación y de la concurrencia, es como que si vivieran equivocados. La participación y la calidad de las democracias más avanzadas en el mundo es aquellas que logran mayores niveles de participación justamente en su ciudadanía. ¿Crees de que el enojo tal vez que generó lo que aconteció en los últimos tiempos, en el caso, por ejemplo, del doctor Manes u otros dirigentes del radicalismo, provoca una grieta interna dentro de la Unión Cívica Radical, o consideras que esto se va a subsanar prontamente? No, el caso de Manes fue visto con esperanza, su aparición, porque, bueno, traía un soplo de aire nuevo, fresco. Sí. El problema de él es que también asumió una posición muy individualista, y cuando se ofreció un procedimiento para resolver una sola candidatura del radicalismo, porque era absurdo competir con dos candidatos porque no teníamos competitividad, disminuíamos chances, que se le ofreció un procedimiento de una elección interna abierta, al principio lo aceptó y posteriormente, sin saber las razones, lo rechazó. Eso lo llevó hasta el final y tuvo que desistir, y es lamentable, porque los dos precandidatos que teníamos, Morales y Manes, si ellos competían previamente dentro del partido, el radicalismo podría haber sido mucho más fortalecido y hoy hubiese tenido un candidato a presidente. Esto de seguir acompañando al PRO en un proceso democrático, ¿puede darle nuevas alternativas al radicalismo en un futuro? Bueno, como hemos analizado antes, hay que analizar las líneas del PRO, porque una cosa es que la reta diga, o terminamos con la grieta, o la grieta termina con la Argentina, cosa que nosotros estamos de acuerdo, y otra cosa es una política muy extremista de dinamitar todo como quiere Macri o quiere Bullrich. Desde mi punto de vista, la política del todo nada niega la democracia. La democracia es búsqueda de consensos, de pluralismo, de diálogo, y no es todo o nada. Es permanente negociación, avances, retrocesos, como en cualquier lugar del mundo, de cualquier democracia madura. No es el todo nada, que implica cierta violencia. Pero yo creo que incluso la coalición tiene que ampliarse a otros sectores afines. Pero para eso tiene que un partido que tiene que liderar, como es el radicalismo, por historia, por tradición, por implantación territorial, recuperarse definitivamente con su propia identidad. Perfecto. Freddy, un gran abrazo, gracias por la atención tuya de siempre para con nosotros, y estamos hablando en cualquier otro momento. Bueno, muchísimas gracias y a disposición. Muy gentil. El doctor Federico Freddy Storani, uno de los tradicionales dirigentes de la Unión Cívica Radical, dialogando con nosotros aquí en el Glóbulo Magazine en Galáctica Internacional. Ya volvemos. Seguimos energizando tu tiempo, tu vida, tus momentos, con la mejor música y sonidos de todos los tiempos, matizando con los contenidos periodísticos auténticos para saber lo que realmente pasa. Galáctica.com.ar. Te hacemos buena compañía. Galáctica Digital, radio y TV online.